Aunque vivimos en este mundo, ya no somos de este mundo. Y este mundo no es nuestro hogar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Gracias, Señor. Y vamos a continuar desarrollando esta serie. El día de hoy quiero tocar un tema, así como yo les decía hace unas semanas atrás. Estamos como tratando de pintar un cuadro donde le vamos poniendo una pincelada y luego otra y luego otra, hasta que Dios nos va dando luz y vamos viendo cada vez más claro el cuadro acerca de los milagros. El día de hoy voy a tratar un tema que lo he titulado La fe y los milagros. Vamos a ver qué Dios nos quiere hablar acerca de este tema tan importante. ¿Qué papel juega la fe del cristiano en los milagros? De eso se trata. Y vamos a orar para que al recibir la palabra podamos recibirla con mansedumbre en nuestro corazón, con una buena expectativa, pidiéndole realmente al Señor que Él hable a nuestro corazón, que no sea un mensaje más que llegue a nuestra mente, a nuestro intelecto, no, que ese mensaje no solamente llegue al pensamiento, sino que baje aquí a nuestro corazón. El corazón es como esa tierra donde el Señor deposita la semilla, la preciosa y poderosa semilla de la palabra de Dios, y eso va a ser el Señor. Él es el sembrador por excelencia. Él tiene la mejor semilla, la semilla de la mejor calidad, que es su palabra, y Él la va a depositar en tu corazón. Yo espero en el nombre de Jesús, pido al Señor que tu corazón sea esa tierra fértil, donde esta semilla pueda producir un fruto y sea un fruto abundante y ese fruto permanezca. ¿De acuerdo? Vamos a orar pues y a pedirle al Señor que Él nos hable. Inclina tu rostro ahí y dile en tus propias palabras: Señor, en el nombre de Jesús hemos venido a tu casa con necesidad, con hambre de ti, Señor. Necesitamos tu instrucción, necesitamos tu consejo, necesitamos tu exhortación, necesitamos tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que nos instruye, es tu palabra la que alumbra nuestro caminar cada día, Señor. Por eso tenemos hambre de tu palabra, y tu palabra es el alimento, es el pan que proviene del cielo, el maná, el alimento que el pueblo de Israel no conocía, pero que tú le diste, y él menospreció el maná que tú proveíste para ellos en el desierto. Pero nosotros hoy estamos aquí, Señor, y anhelamos tu alimento, anhelamos el maná del cielo, porque es maná fresco, es maná que tú has preparado en tu trono, Señor. Dame la gracia, dame la sabiduría, que tus pensamientos estén en mi mente y en mi corazón, Señor, para yo solamente poder ser el portavoz, Señor, hablar lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor, y que podamos discernir tu voz en nuestro corazón, y que este mensaje, Señor, sea un mensaje que nos exhorte, nos anime, nos fortalezca, aumente nuestra fe, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Le invito a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, un texto que todos conocemos. Hebreos capítulo 11, un capítulo también que todos conocemos. Es un capítulo donde usted va a encontrar a todos los hombres que por fe, vivieron por fe, le creyeron a Dios, confiaron en Dios, hicieron muchas proezas por causa de la fe. Y en el versículo 6 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hay un texto que, aunque todos lo conocemos, a veces no lo apreciamos o no le damos el sentido adecuado. Dice el autor de la carta a los Hebreos: sin fe. Sin fe. ¿Cuántos tienen fe? Si tú tienes fe, qué bueno, es necesaria la fe. La fe en la vida de un cristiano es nuestra conducta, nuestra regla de conducta. Sin fe, dice ahí,
es imposible, no se puede. O sea, de ninguna manera es posible agradar a Dios sin fe. Por eso yo decía hace un momento, es muy importante que podamos entender el papel que juega la fe, no solamente en la vida del cristiano, sino en el asunto que tiene que ver con los milagros. Dice la segunda parte del texto, porque es necesario, es imprescindible que el que se acerca a Dios crea. Ahí está. Fe es creer. Cuando cada uno de nosotros nos acercamos a Dios, y acercarnos a Dios tiene que ver cuando leemos su palabra, meditamos en ella. Tú te acercas a poder escuchar el latir del corazón que está aquí plasmado en la palabra del Señor. Es necesario que creamos lo que dice Dios en su palabra, porque hay quienes leen la Biblia o lo que dice la Biblia y no creen. Entonces, es necesario, es imprescindible que al acercarnos a Dios a través de la palabra, a través de la oración, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este mismo texto, pero en otra versión, la traducción del lenguaje actual, dice de otra manera mucho más clara, dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Cuántos confían en Él? ¿En toda situación? ¿Seguros? En toda situación hay que confiar en Dios. Porque hago la pregunta porque luego en la práctica, o sea, porque todos podemos, al momento que hacemos preguntas a los que predicamos, los que enseñamos, les preguntamos a ustedes y es muy simple, muy fácil poder contestar así de manera muy espontánea y a veces con el debido respeto, ¿verdad? Ustedes contestan, sí, yo confío, qué bueno. El punto de nuestra confianza en Dios es cuando se presentan las pruebas, cuando se presentan las situaciones difíciles en nuestra vida. Ahí es donde ya no es un simple decir sí confío, sino ya tiene que ver con la realidad de que debo confiar o debemos confiar. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Porque cuando dudamos de su poder es atentar precisamente contra su soberanía, contra su poder, contra su misericordia, contra su gracia, contra sus atributos. Entonces Dios no le gusta que no confiemos en Él. Dice, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Se acuerdan que Abraham fue llamado el amigo de Dios? ¿Por qué creen que fue llamado el amigo de Dios? ¿Cómo se desarrolla una relación de amistad? ¿No es a través del trato constante y continuo? Bueno, nosotros desarrollamos una amistad con Dios a través de nuestro trato constante, continuo. Estamos ahí hablando con Él y Él como nuestro Padre, Él nos aconseja, nos ministra, nos consuela, nos fortalece. Y nosotros podemos considerarlo no solamente como nuestro Padre, sino como nuestro amigo. Nosotros como padres terrenales debemos aprender a ser amigos de nuestros hijos. No padres tolerantes que les toleramos a nuestros hijos, porque luego los hijos en su ingratitud o en su falta de entendimiento dicen, pues no dijiste que eras mi amigo, papá, ¿por qué no me dejas fumar marihuana? Precisamente porque soy tu amigo, te digo que no puedes ni debes fumar marihuana porque te hace daño, o cualquier otra droga o cualquier otro pecado, practicar cualquier otro pecado. Somos amigos de nuestros hijos. Así como a Dios no le gusta que nosotros incurramos en ningún pecado, pues también nosotros como padres terrenales no nos gusta que nuestros hijos practiquen ningún pecado. ¿Verdad que no, papás? No nos gusta. Entonces, Él sabe premiar a los que buscan su verdadera amistad. La verdadera fe o el creer siempre, escuchen esto muy bien, siempre irá acompañado de una acción. Yo creo, pero al creer tengo que actuar, porque si la acción que yo debo de seguir no está presente,
pues entonces está en tela de duda si realmente tengo fe, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, la fe sin acción es pura ilusión. Es pura ilusión. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. En el año 1859, un equilibrista francés llamado Charles Blondin caminó sobre una cuerda floja a través de las cataratas del Niágara en su punto más alto, que era de 62 metros, ante la mirada expectante de una multitud de más de 5,000 personas. Y antes de iniciar su travesía en esa cuerda floja, él preguntó a toda esa multitud que se había congregado en ese lugar, él les preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar las cataratas caminando sobre la cuerda? Y todo el mundo respondieron con gritos, con aplausos, diciendo: sí creemos, sí creemos. Ante el asombro de la multitud, este hombre equilibrista fue y regresó sobre la misma cuerda. En una segunda ocasión, él le preguntó a la misma multitud: ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar la cuerda ida y vuelta, pero ahora con los ojos vendados? Y toda la multitud dijo: sí creemos, sí creemos. Y una vez más, este hombre fue y vino con los ojos vendados. La tercera vez volvió a preguntar a esa gran multitud y les dijo: ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar sobre esta línea de las cataratas del Niágara, pero ahora empujando esta carretilla? Y todo el mundo volvió a decir: sí, sí creemos, sí creemos. Fue y vino de un lado hacia otro empujando esa carretilla. Y la siguiente vez volvió a preguntar y dijo: ahora, ¿cuántos creen que puedo cruzar las cataratas con la misma carretilla, pero con una persona dentro de ella? Y todo el mundo dijo: sí, sí creemos, sí creemos. Sí. Entonces, cuando toda la multitud estaba gritando con aplausos y con mucho entusiasmo: sí creemos, el equilibrista volvió a preguntar: ¿quién de ustedes quiere ser mi voluntario? Y se manifestó un silencio total. Bueno, después de que esas 5,000 personas habían demostrado creer en este equilibrista, en su capacidad de trasladarse de un lado a otro y de poder haber trasladado a una persona en esa carretilla, lo cierto es que al momento de autenticar su creer, nadie creyó verdaderamente. Y ahí estuvieron los resultados. Bueno, esa es la misma realidad con la que se encontró nuestro Señor Jesucristo durante los días de su ministerio, ante las multitudes que le siguieron, pero también es la misma realidad con la que hoy nos seguimos enfrentando en el día de hoy. Tú le preguntas a una persona si cree en Jesús. ¿Tú crees en Jesús como el Hijo de Dios y crees que Jesús sigue haciendo milagros? Ellos te van a responder: sí, sí creemos, sí creemos. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Y cuántos creen que Jesús y Dios siguen haciendo sus muchos milagros el día de hoy? Sí, sí creemos. Pero al momento, el punto es ese, que al momento de hacer evidente nuestra fe, surge lo que realmente hay en el corazón, que en la mayoría de los casos es incredulidad. Es incredulidad, porque Dios nos va a llevar a probar nuestras palabras. De hecho, la Biblia no esconde ningún pasaje donde se habla acerca de la incredulidad. Por ejemplo, yo dije hace un momento que Jesús se enfrentó a esta realidad. Dice la Biblia en Mateo 13:58 que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. ¿Por qué creen? Por la incredulidad de la multitud de gente que lo seguía. Ahora, muchos de nosotros solo vemos cómo Dios provee a otros milagros. Podemos ver y nos gozamos y decimos: qué tremendo milagro Dios le concedió al hermano, pero a veces nos cuesta trabajo creer que Dios puede hacer esos milagros o algunos otros en nosotros mismos. Nos asombramos inclusive de poder ver en la Biblia hechos tan milagrosos que los leemos y decimos: wow, qué milagro tan tremendo Dios realizó. Por ejemplo, cuando le dijo a Moisés: levanta tu vara, y tú te vas a dar cuenta cómo el mar se va a abrir.
un hecho milagroso muy poderoso. Y a todos nos asombra. ¿Cómo fue eso? Solamente Dios, en su poder sobrenatural, pudo haber hecho ese gran milagro. Pero nosotros a veces no creemos ni tenemos la fe suficiente como para arriesgarnos en nuestra fe y abrirnos camino y ver los milagros sucediendo en nuestra propia vida o en la de nuestros familiares. Inclusive decimos, no, a mí una ocasión me dijeron, tú ni volviendo a nacer vas a cambiar. Y de repente llegó un momento en que yo me la creí. Pero resulta que un día nací de nuevo y mi vida cambió, como la tuya. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Esos son los hechos milagrosos que Dios hace en la vida de aquellos en los que las personas no creen que pueden venir cambios a nuestra vida. Bueno, esos cambios que pueden venir a nuestra vida, Dios es el único que los puede generar en nuestro corazón. Hay una historia de una mujer que todos conocemos, la mujer del flujo de sangre. Esta mujer, en medio de una gran multitud, ella se abrió camino porque había una necesidad apremiante en ella. Llevaba 12 años con una enfermedad incurable. Era una mujer que había estado marginada y desechada por la sociedad, pero esa enfermedad la movió a ella a poner primero, escuchen esto, a poner sus ojos en Jesús y luego acercarse a Él. Y no solo con un deseo intenso en su corazón por ser sanada, sino con una fe muy profunda en su corazón para creer que tan solamente tocando el borde del manto de Jesús, ella podía ser libre de su azote. La Biblia dice, voy a leer la narración en Mateo 9:20, dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Acuérdense que cuando la Biblia da detalles de alguna persona no es ninguna casualidad. Con un propósito, 12 años, esta mujer día y noche, 24 horas al día, 365 días del año, por 12 años, esta mujer sufriendo de un flujo de sangre, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, aquí en el alma, ahí donde están los sentimientos, aquí en el alma es donde está la voluntad también. Y ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva de su azote. ¿Sí? Versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Ese es un hecho milagroso. Pero el asunto es ver qué es lo que había detrás de ese hecho milagroso. Lo que podemos ver es que la fe verdadera, como ya lo mencioné, va acompañada de una acción. Ese es el papel que juega la fe en la vida de un cristiano. Y si la acción no está presente, pues es muy difícil que podamos decir que también la fe. Vamos a ver cómo a la mujer su fe la llevó a esa acción. Voy a leer el versículo 20 otra vez. Dice, esta mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, ahí está, mire la acción, se acercó. Si ella no se hubiera acercado, se hubiera quedado atrás de la multitud. Pero ella sabía muy dentro de su corazón que tenía que acercarse. ¿Sí? Yo quiero que ustedes, mientras yo estoy narrando las escrituras, ustedes vayan pensando en el milagro que ustedes necesitan el día de hoy y lo que tienen que hacer para que ese milagro surja. Esta mujer se acercó y se acercó por detrás. Es la primera acción que hizo. La segunda fue extender su mano y tocar el borde del manto de Jesús. Ella, si no hubiera extendido, si se hubiera quedado con los brazos cruzados, quizá no hubiera pasado nada. Entonces, acercarse y tocar fue su acción, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Esto nos significa que en su ser interior estaba su fe puesta en Jesús. Noten ustedes que su fe no estaba puesta en el hombre,
Su fe no estaba puesta en un sacerdote. Hermanos, no pongamos nuestra mirada en el hombre. Nosotros los hombres somos y muy imperfectos. Y luego de repente ponemos la mirada en el hombre y como los hombres fallamos, pues luego la gente dice, no, pues sí, eso es que es cristiano, eso es que es pastor, eso es que es servidor. No pongan la mirada en... Obviamente eso no significa que los que somos pastores o los que somos cristianos no debemos manifestar un testimonio. No estoy hablando de eso. Por supuesto que los que somos pastores, ministros, predicadores, ministros de alabanza, servidores de cualquier área del ministerio, debemos manifestar un testimonio de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a la dignidad de Cristo. Entonces, ella había puesto su fe en Jesús. Ahora, ¿tú tienes un problema similar o tienes un problema mayor que aquella mujer? Yo no sé. No sé cómo es tu vida. No sé si a lo mejor tú tienes algún problema que se parezca al de esta mujer, o mayor o menor, ¿sí? Si tu respuesta es sí, pues entonces la siguiente pregunta sería: ¿tienes la fe suficiente que te mueva a actuar, a hacer lo que sea necesario que debes hacer para ver tu milagro sucediendo? Yo no sé cuál es la situación de tu vida, yo sé cuál es la mía. Yo sé qué es lo que yo necesito hacer para que las cosas que le pido a Dios, Él las haga en su soberanía y su perfecta voluntad. Más adelante, después de esta escena de esta mujer sanada de flujo de sangre, que por cierto jamás volvió a ser la misma, fue una mujer transformada, una mujer cambiada. Ya no se dice más en la Biblia de esta mujer, pero sin duda esta mujer honró al Señor, sirvió al Señor, dio testimonio del Señor, ¿sí? Pero más adelante vemos el caso de otros dos ciegos que también su fe los llevó a actuar. Voy a leer el pasaje en Mateo 9, 27. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Y le siguieron, dice ahí, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y hago énfasis así porque dice que ellos daban voces, en otras palabras, gritaron al Señor. Yo me imagino que muy posiblemente ante la multitud que había, estos dos ciegos, pues al no ver, no sabían exactamente dónde estaba el maestro y tuvieron que gritarle al maestro diciéndole: Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y luego, acto seguido, versículo 28 dice que llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Yo no sé si hasta aquí ustedes alcanzan a ver las acciones de estos dos ciegos. Número uno, ellos le siguieron. Número dos, ellos gritaron fuerte, pero escuchen, dentro de su corazón, ellos reconocían el poder y la autoridad que tenía Jesús como el Hijo de Dios para sanar. ¿Sí lo alcanzan a ver así? No le gritaron a nadie más. No le gritaron a Pedro, no le gritaron a Juan, le gritaron a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero luego no se quedaron solamente en el mero grito. Ellos llegaron a la casa donde estaba Jesús y se acercaron a él también. Esas son sus acciones. ¿Se fijan cómo la fe nos debe de mover a actuar para luego ver que un milagro en la gracia y en la soberanía del Señor suceda? Algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que confiar, tenemos que creer en el Señor, pero a veces tenemos que actuar, haciendo las cosas que Dios nos diga que debemos hacer para recibir el milagro. Es increíble cómo hay personas a quienes Dios les quiere sanar a través de la medicina y dicen: no me tomo la medicina. A mí Dios me prometió que iba a hacer el milagro de sanidad en mi vida, así es que no me tomo la medicina. Pregunta: ¿Dios usa la medicina para sanar, sí o no? Bueno, si Dios dijo que te iba a sanar, Dios lo va a hacer. Lo puede hacer con medicina y sin medicina, pero hay que ser prudentes, hermanos. Si Dios va a usar la medicina para sanar,
pues tomemos la medicina, hagamos lo que Dios nos dice que debemos hacer. Estos llegaron a la casa y se acercaron a él, y entonces cuando Jesús los ve, les hace una pregunta muy interesante y les dice: ¿creen que pueda hacer esto? Fíjense cómo Jesús está poniendo a prueba la fe. Yo no sé si alguna ocasión tú has estado en una necesidad apremiante y vas con el Señor, y aquí en lo profundo de tu corazón el Señor te pregunta: ¿crees que te puedo sanar? ¿Crees que puedo suplir tu necesidad? Y a veces decimos: sí, Señor, sí creo, como aquella multitud que le gritaban al equilibrista. Ok, bueno, entonces espera el milagro. Entonces aquí Jesús le pregunta a los ciegos: ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor, sí creemos. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Noten ustedes que el Señor Jesucristo no agarró y reprendió: te reprendo, Satanás. Porque luego se da esas exageraciones. Son exageraciones que a veces no están en la Biblia. Al diablo, como hace un momento lo decía aquí nuestro hermano, al diablo no hay que reprenderlo, no hay que atarlo, no hay que quebrarle los cuernos, no hay que pisarle la cola. Al diablo hay que resistirlo firmes en la fe. Necesitamos entender eso. Porque andan enseñanzas por ahí equivocadas que nos confunden, y luego ahí está la gente reprendiendo al diablo: te reprendo la enfermedad y te ato enfermedad. Y no, Jesús simplemente se acercó, tocó sus ojos y les dijo: ok, ¿tienes fe? Que se haga conforme a tu fe. Pregunta: ¿recibieron la sanidad de estos dos ciegos, sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque tenían fe. Entonces, miren, si parafraseamos la pregunta de Jesús, puede ser de la siguiente manera: ok, ¿tienen ustedes fe? Bueno, entonces que se haga conforme a la fe que dicen tener. Y sí tuvieron fe para recibir su milagro, porque dice el versículo 30 que los ojos de ellos se abrieron inmediatamente. ¿Se imagina? ¿Qué impacto tan impresionante ellos recibieron? Después no dice la Biblia cuánto tiempo llevaban ciegos, pero eso es un hecho milagroso que requería de la acción de estos dos ciegos, ¿sí? Recordemos que un milagro, así como Dios me lo hizo entender, es la impartición de un favor inmerecido. Un favor que a veces no merecemos, porque a veces nos creemos merecedores. Señor, incluso hay quienes, creyéndose merecedores, le exigen a Dios: Señor, respóndeme ahora, ya, Señor. No. A Dios no se le grita ni se le reclama, a Dios se le clama con humildad, con misericordia. Señor, clamamos a ti, Señor. Entonces, y Él en su gracia y en su misericordia nos imparte un favor que no merecemos, y un favor que es sobrenatural, porque proviene del único Dios que es todopoderoso, hacedor de milagros, para el beneficio de todas sus criaturas. Acuérdense que Dios hace salir el sol para todos, para los cristianos y para los no cristianos. Entonces es importante que veamos no solamente el milagro, sino que tratemos también de ver lo que hay detrás del milagro, es decir, cuáles son los propósitos que Dios quiere cumplir en nosotros al manifestar un hecho milagroso en nuestra vida. ¿Por qué creen que el Señor nos brindó de su salvación? ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el propósito, para no perdernos, para no pasar toda una eternidad en el infierno ahí achicharrándonos. No, entonces debemos, y Él proveyó para nosotros el hecho milagroso de la salvación. ¿No le das gracias al Señor por su salvación en tu vida? ¿Sí?
Así que toda obra sobrenatural de Dios tiene y tendrá siempre propósitos claros, propósitos particulares para cada uno, pero necesitamos nosotros discernirlos. Por ejemplo, las palabras del apóstol del apóstol Juan, nos reflejan uno de los propósitos fundamentales que hay detrás de los milagros. Acompáñenme a ver Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, por favor. Los milagros, como ya lo mencioné hace un momento, tienen propósitos particulares para cada uno. Pero este es un propósito fundamental que quiero resaltar. En Juan capítulo 20, versículo 30, dice la Escritura: hizo además Jesús muchas otras señales milagrosas, por cierto, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las señales que ya hay, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, para que podamos entender el propósito detrás de esto que está diciendo Juan, necesitamos entender que hay bendición en la gramática. Por lo tanto, el uso del por qué y del para qué en la Biblia nos ayuda a entender las Escrituras. El por qué indica la causa, ¿por qué? Y el para qué nos indica el propósito. Así que la pregunta es, ¿por qué? ¿O cuál fue la causa por la que Juan escribió para que creáis que Jesús es el Cristo? Primero, los textos, debemos entender que los textos están en el contexto de la manifestación milagrosa de la resurrección de Jesucristo. Acuérdense que Jesús prometió a sus discípulos cuando estaba en la tierra, les dijo que iban a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Esta ya es una escena. Estos textos que acabo yo de leer están en ese contexto de la resurrección de Cristo, pero algunos de los discípulos de Jesús no lo habían entendido, no habían entendido las palabras de Jesús cuando les dijo: es necesario que el Hijo de Dios resucite de los muertos para que entiendan y crean que Jesús es el Cristo, según Juan 20:9. Pero además, por causa de la incredulidad de uno de ellos, esto lo escribió Juan, los textos que acabo de leer, los escribió Juan porque algunos no entendían que Jesús había de resucitar. Pero además también los escribió Juan porque había uno de los discípulos de Jesucristo que dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Tomás. Y tristemente el tremendo de Tomás quedó marcado como Tomás el incrédulo. Cada que se habla del Tomás, se habla como un hombre que no creyó en Jesús. Así que ahora tienen sentido un poquito las palabras de Juan. Leo Juan 20:30. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito ahí está el propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, otro propósito, para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Cuántos tienen esa vida eterna? Por causa de la salvación. Así que, ¿cuál es el propósito fundamental de los milagros de acuerdo a este texto? Para que todos creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y como su Hijo, como el Hijo de Dios, Jesús es hacedor de milagros. ¿Cuántos lo creen? No todos, pero de todas maneras, Él es el Hijo de Dios y es hacedor de milagros. Ya he dicho antes y ahora lo repito porque todos aprendemos por repetición: los milagros en sí mismos no proveen salvación. Solamente Jesús, dice la Escritura, que es el autor de eterna salvación. También he dicho que los milagros son las expresiones del carácter de Dios, son la manifestación de su reino en la tierra y son la evidencia de su poder sobrenatural. Y una pregunta en la que vale la pena reflexionar es: ¿por qué no hay muchos milagros en el día de hoy? ¿Por qué será? Una entre otras respuestas
es que la fe de muchos de nosotros está muy débil y hacemos lo que el Tomás, que decimos, yo quiero ver para creer. Y otros, tenemos que creer para ver. O sea, así era Tomás. Él dijo, yo hasta que no vea no voy a creer. Pero a la vez tenía que creer para ver. Dice Juan capítulo 20, versículo 26, en el mismo contexto del pasaje, dice Juan 20, 26, 8 días después, pero después de la primera aparición de los discípulos, después que Jesús había resucitado, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. 27. Luego dijo a Tomás, yo quiero que pongan un cuadro en su mente. Llega Jesús primero de manera sobrenatural, porque ni siquiera tocó la puerta. Él entró justamente hasta donde estaban los discípulos. Yo me imagino que había un lugar ahí, quizá estaban en una mesa redonda y no fue con Pedro, no fue con Juan, no fue con Mateo, no fue con Jacobo, no, fue directamente con Tomás. Fue con Tomás. Y es muy posible que el día de hoy en tu corazón hay un cierto grado de incredulidad. Y dices, sí, necesito este milagro, pero mejor voy a usar la tarjeta de crédito. O sí, necesito para el pago de esto, pero mejor voy a ir con el hermano a pedirle dinero. Entonces, cuidado, porque puede venir Jesús y presentarse delante de ti y decirte, Tomás, mete tu mano. Pon tu mano aquí, le digo al Señor. Pon tu dedo y mira mis manos, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y se acercó y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Por qué no hay muchos milagros el día de hoy? Porque en la vida de muchos de nosotros sigue habiendo incredulidad y no una confianza total en el Señor. Acuérdese que leímos en el texto inicial, Hebreos 11:6, que a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Se imaginan cómo se sintió de abochornado por la vergüenza Tomás? ¿Sí? Señor mío y Dios mío. 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Mis amados, en el reino de Dios, primero se cree en Jesús para luego llegar a ver los milagros de Jesús. Eso es una verdad que nadie puede refutar. Primero en el reino de Dios hay que creer en Jesús como el Hijo de Dios para que entonces ese Hijo de Dios produzca milagros en nuestra vida. El que no cree no va a ver los milagros del Señor. Sin embargo, es debido a nuestra incredulidad que Dios ha querido precisamente poner el dedo en el tema, hablándonos acerca del papel tan importante que juega la fe en los milagros. La Biblia dice en Lucas 18:8, Jesús hace una pregunta muy interesante y dice, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuándo va a venir el Hijo de Dios? Nadie lo sabe. Lo único que sabemos, por lo que la Escritura dice, es que las señales que Jesús advirtió que veríamos antes de su segunda venida, ya las estamos viendo. Por lo tanto, sin duda alguna, la segunda venida de Jesús está muy próxima. Entonces, cabe hacer la pregunta, cuando venga el Hijo de Dios, si es que todavía tú o yo estamos en este mundo, ¿hallará fe en la tierra? Otra versión lo dice de otra manera, mucho más clara. Dice el texto, cuando venga Jesús por segunda vez, ¿hallará que sus hijos siguen creyendo en Él? Buena pregunta para meditar en nuestro corazón. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Sigues creyendo en Él? Porque es importante que estemos bien conscientes
que una de las señales que se harían evidentes antes de la segunda venida de Jesús sería precisamente la incredulidad. Y esa incredulidad, tristemente, ha hecho estragos dentro de la iglesia, porque ha llevado a muchos a apostatar de la fe, es decir, a abandonar el camino, a desertar del camino de la verdad, cumpliéndose así lo dicho por el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, cuando él le dijo: Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros días o en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, desertarán del camino de la verdad. Lo abandonarán, ¿cómo? Escuchando que espíritus engañadores. ¿Y qué más? Doctrinas de demonios. Hay muchas doctrinas de demonios que se han desatado en el mundo entero, mis hermanos. Doctrinas, enseñanzas, filosofías que se han desatado en el mundo. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, escuchen, que tienen cauterizada la conciencia. O sea, ya se les fundió la conciencia, ya no hay sensibilidad. Por eso hay tanta maldad en el mundo. Tanta maldad. ¿Por qué? Porque hay gente mala en el mundo cuya conciencia está cauterizada. Así que yo les pregunto a los que forman parte de esta casa de oración Fontana, cuando venga Jesús por segunda vez, si todavía estamos aquí, hallará que nosotros, sus hijos, seguimos teniendo fe en Él, seguimos creyendo en Él, ¿sí o no? Digan que sí, aunque sea por fe. Bueno, todos sabemos que la fe es un don de Dios. La fe no es algo que tú y yo podemos producir humanamente, es un regalo de Dios. Porque ¿alguien nació con fe? ¿Creyendo en Dios? No. La fe es una de las doctrinas que rigen la vida de los cristianos. En otras palabras, la fe es la regla de conducta del creyente nacido de nuevo. Es decir, aunque nos vengan tormentas, aunque tengamos pruebas, necesidades, dificultades, vivimos por fe y no por lo que se ve. Por lo tanto, no desviemos nuestra mirada del autor y el consumador de la fe. Su nombre es Jesucristo y la Biblia lo reconoce Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso la Biblia dice que mas el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe, no por lo que se ve. Si tú has sido justificado, declarado justo delante del Padre, nuestro estilo de vida debe de ser por fe y no por lo que se ve alrededor de ¿Qué se está viendo en este mundo? Pura maldad. Así que vivir por fe y no por lo que se ve, escuchen esto, mis hermanos, es vivir cada día enfrentando una batalla por la fe. ¿Sí o no? Cada día. Cada día. Es una batalla con nuestra mente, aquí en nuestra mente. Es una batalla en nuestros pensamientos, como el pueblo de Israel. Señor, ¿podrás ponernos mesa en este desierto? Una y otra vez, a mí me impresiona que una y otra vez, a pesar de tantos milagros que el pueblo de Israel experimentó de la mano de Dios, todavía seguían dudando de Dios. Una y otra vez. Y una de las causas por las cuales no entraron a poseer la tierra que Dios les prometió, una de ellas fue su incredulidad y otra fue su idolatría. ¿Sí? Entonces, estamos en una batalla por la fe. Escuchen, es una batalla. Es una batalla. Es una lucha de todos los días con nuestros pensamientos. Es una lucha de todos los días con esta carne. Todos los días estamos luchando con tendencias, con pensamientos, con acciones. Pero escuchen también, es una batalla de falsos argumentos también. Es una batalla que tenemos que enfrentar los cristianos
que tienen que ver con doctrinas de demonios. Es una batalla que estamos viendo hoy cada vez más en contra de filosofías, en contra de ideologías que han provocado en este mundo, en el día de hoy, una tremenda confusión de identidad en la vida de muchas personas, desde los niños hasta los adultos. Una confusión de identidad impresionante. ¿Alguna vez usted había escuchado del trastorno mental de la zoantropía? Tampoco yo. Este trastorno mental se da entre personas, escuchen bien esto y no me dejarán mentir por lo que se ve a nuestro alrededor. Este trastorno mental surge en personas que piensan y creen a tal grado, su creencia es tan profunda a tal grado que asumen un comportamiento de cualquier animal, sea perro, sea gato, sea tigre, sea cocodrilo, sea vaca. Eso está sucediendo en pleno siglo XXI, mis hermanos, si usted no lo sabía. Y para muestra le pongo un ejemplo. En el año 2020, en un hospital de Bélgica, durante 24 horas, una paciente de 54 años presentó el delirio de pensar que era una gallina. Y empezó a picotear como gallina. Y empezó a aletear como gallina. Empezó a cacaraquear como gallina. ¿Puede usted creer eso? Pues aunque usted no lo crea, es cierto. Los estudios que le realizaron a esta mujer resultaron que esta mujer tenía un grave problema mental, justamente provocado por una crisis de identidad. En otras palabras, era víctima de este trastorno mental llamado la zoantropía. Anótelo ahí para que no se le olvide. Cuando ve a alguien, a un hombre que empieza a ladrar como perro, tiene el trastorno mental de la zoantropía. Y sí, nos da risa. Ahí está, miren, ahí está. Aquí en los Estados Unidos, para referirme a ese punto, en el año 1981, ese hombre que ustedes ven ahí en la pantalla, tenía 23 años, víctima de este mismo trastorno de la zoantropía. En su crisis de identidad comenzó a alterar su imagen para convertirse en un tigre porque se sentía tigre. Se realizó tatuajes en la cara, en todo el cuerpo, que simulaban ser rayas del felino. Luego se dejó crecer las uñas, les dio filo, las reforzó hasta que parecieran garras. Se realizó implantes faciales, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, en las cejas, en la frente. Se hizo crecer los dientes para tener ese aspecto felino. Y luego de tanto dinero invertido, consiguió el récord Guinness en la categoría de transformaciones de personas convertidas en animales, transformaciones permanentes. Sin embargo, a pesar de todo, el 5 de noviembre del 2012, a su edad de 54 años, lo encontraron muerto en su habitación, se quitó la vida. ¿Por qué creen? Una crisis de identidad. La crisis de identidad que lleva a las personas a creer y a pensar que son esto, que son aquello, que soy un hombre, que bla, bla, todo lo que ustedes ya saben, ¿sí? Hermanos, díganme ustedes si no estamos en una batalla de la fe, ¿sí o no? Estamos en una tremenda batalla de la fe, pero me temo que muchos cristianos estamos perdiendo las batallas, amoldándonos cada vez más a las conductas de este mundo, a tal grado que muchas de las cosas que suceden en el mundo ya nos parecen tan normales. Y una de ellas, debo decirlo, que causa tristeza, son las famosas modas. Las modas. No, pues no pasa nada que me vista yo de esta manera. Al cabo, pues esa es la moda. No, hermanos. No. Las modas no determinan nuestra regla de conducta cristiana. Es la palabra de Dios. Y escúchenme, la palabra de Dios dice que debemos vestirnos decorosamente. ¿Qué es lo contrario al decoro? El indecoro.
Bueno, ese es otro tema para otra ocasión. Pablo le dijo a Timoteo con justa razón, le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque en el tiempo de que Pablo le escribió a Timoteo había una lucha, había persecución. Y la persecución en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Timoteo llevaba consigo la vida misma. En aquellos años quien se decía cristiano sabía que le podía costar su vida. Por eso cuando Pablo en los requisitos que habla acerca de los obispos, de los ministros, dice: el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué dice buena obra desea? Porque no era fácil. Porque no todos la querían, esa buena obra, como obispos, como supervisores de la iglesia, como cristianos, como servidores. No todo el mundo quería ser un servidor de Cristo, porque llevaba implícita la vida misma. Por eso entonces Pablo le aconseja a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y en su segunda carta, ya casi a punto de partir, Pablo sabía que en cualquier momento iba a ser ejecutado. Le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 7, diciéndole: mira, Timoteo, yo he peleado precisamente esa buena batalla de la fe. La he peleado. Él experimentó persecuciones, experimentó hambres, experimentó acusaciones, experimentó problemas con falsos hermanos, que ya lo veíamos en la clase. Experimentó una de cosas, Pablo, y eso tiene que ver con la batalla de la fe. Si tú te dices cristiano, si te dices servidor de Cristo, pues bueno, espera persecuciones, espera difamaciones, espera traiciones, espera problemas, espera situaciones. Pero escuchen esto: en medio de todos esos problemas, si nuestra fe está puesta en Jesucristo, estamos firmes. Por eso cuando Pablo le rogó al Señor diciéndole que le quitara ese aguijón que lo atormentaba, que lo abofeteaba todos los días, lo golpeaba. Los que estudian dicen que era una enfermedad en sus ojos, pero era algo que lo atormentaba, y clamó 3 veces al Señor: Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo: no te voy a quitar el aguijón, pero a cambio de eso te voy a dar mi gracia. Y por eso el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Sí? Si el poder de Dios está en nosotros, entonces estamos del lado ganador, mis hermanos. ¿Sí? He peleado la buena batalla, dice Pablo a Timoteo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Puedes decirle al Señor: Señor, ya ven pronto. Que ya venga el Señor. Yo pregunto: ¿por qué la batalla de la fe, Pablo dice que es una buena batalla? Y es una buena batalla que no muchos quieren enfrentarla. Pero como cristianos debemos, es un deber, enfrentar la buena batalla de la fe. Bueno, voy a dar algunas respuestas posibles. No posibles, algunas respuestas verdaderas. Porque cualquier cosa, o sea, vale la pena pelear la buena batalla de la fe, porque cualquier cosa que se haga sin fe no va a agradar a Dios. Vale la pena enfrentar la batalla de la fe, porque el milagro de la salvación se alcanza solamente por gracia y por fe. La fe, vale la pena guardar o enfrentar la batalla de la fe, porque la fe no solamente es un don de Dios, sino es un fruto del Espíritu que los cristianos debemos manifestar. Fe. Ese es el papel que juega la fe en la vida de los cristianos. En la soberanía de Dios, tú y yo podemos decir: nada es imposible cuando hay fe. Nada es imposible. ¿Verdad que no hay nada que sea imposible para Dios?
no hay nada imposible. Todo queda en el estricto marco de su soberanía, aunque sea una fe tan pequeña como el grado de mostaza. Así que, hermanos, la batalla de la fe es una buena batalla que los cristianos debemos librar cada día. Sin embargo, muchos cristianos están perdiendo esas batallas por la incredulidad. Porque inclusive en la vida de algunos cristianos realmente dicen, ¿realmente estaré en el camino correcto? ¿Soy cristiano o soy cristino? Hay una historia en la Biblia, y voy a terminar con esta historia, narrándola así rápidamente. En Lucas capítulo 22, cuando Jesús le da una noticia a Pedro no muy buena. Jesús quería advertirle algo a Pedro y le da una noticia. En Lucas 22 le dice Jesús a Jesús, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Y ustedes leen ahí y la pregunta pudiera ser, ¿por qué le dijo 2 veces Simón? Que es Pedro. Simplemente pudo haberle dicho Simón. Pero cuando se escribe 2 veces, habla de la importancia. No era Juan, era Simón el que le estaba hablando. Sí, a ti, Simón. A ti. Es a ti el que te hablo. A ti es a la que te hablo. A ti el que te hablo. Simón. Simón, Simón. A ti es al que te hablo. Porque luego a veces el Señor nos está hablando y como que nos hacemos. ¿Es a mí, Señor? Sí, a ti. A ti. Yo me imagino, acuérdense, la escena es precisamente, si ustedes ven ahí en algunos encabezados de la Biblia, habla de la negación de Pedro. ¿Sí? Pedro iba a negar y Jesús ya lo sabía. Entonces Jesús le llama su atención. Simón. Tú, Simón. No, tú no, Juan, porque posiblemente estaban ahí todos. No, eres tú, Simón. Simón. He aquí Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Imagínate que un día viene el Señor y te dice, el diablo me vino a pedir permiso para zarandearte. Santo Dios, ayúdame, Señor. Esta palabra zarandear no es una palabra, no se escribió y ni quedó ahí en la Biblia nomás por nomás. Esta palabra zarandear significa hacer mover a alguien de un lado a otro de una forma agitada, así fuertemente. Habla de sacudir, habla de hacer temblar, habla de estremecer a una persona. Escuchen esto, mis hermanos. Si este mensaje no llega ya a tu corazón, así tan profundo que pueda producir un fruto, no te extrañe que el día de mañana venga el Señor y te diga, Simón, a ti te hablo, Simón. El enemigo me ha pedido permiso para zarandearte, para sacudirte. ¿Saben por qué? Porque en aquellos tiempos se zarandeaba, por ejemplo, el trigo se zarandeaba. Había algunas herramientas que usaban para zarandear, para quitar todo lo que no servía, la paja que no servía, lo que no servía. En esa zarandeada salía todo lo que no servía para que quedara solamente el grano, que era el que tenía mayor utilidad. ¿Sí? Bueno, en este tiempo, escuchen esto, que no nos extrañe, porque algunos de nosotros va a venir el Señor y nos va a poner nuestra zarandeada para que salga de nosotros lo que tiene valor en nuestro corazón. Y ahí se va a autenticar tu fe, ahí se va a dar testimonio y evidencia de nuestro verdadero cristianismo, con todas las cosas que estamos viendo que está sucediendo a nuestro alrededor.
vamos a poder ver si nuestra fe es una fe firme, una fe sólida, si realmente creemos en el Señor, si realmente confiamos en el Señor. Porque si yo les vuelvo a preguntar cuántos confían en el Señor, sin lugar a dudas todos me van a decir, como aquella multitud que le dijo al equilibrista: sí creemos, sí confiamos. O como aquellos dos ciegos que les preguntó Jesús: ¿creen ustedes que los puedo sanar? Sí creemos. Bueno, conforme a tu fe se ha hecho, conforme a nuestra fe. Entonces le dice el Señor a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero escuchen lo que dice el versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Si Dios en su gracia y en su soberanía y en su conocimiento previo que tiene Él de todas las cosas, le da permiso a Satanás para zarandearte, escucha, cuentas con el ruego de Dios. No pierdas tu enfoque del Señor. Sí, va a venir la zarandeada, pero pon tus ojos en Cristo. Es el autor y el consumador de la fe. Pongamos nuestros ojos en Él. Va a venir la zarandeada, pero he rogado, dice el Señor, que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Que no dejes de confiar en mí. Y tú, una vez que has sido zarandeado, vas a volver a confirmar a tus hermanos. Es decir, nuestras experiencias que vivimos con el Señor, pruebas, luchas, tribulaciones, tienen un propósito. Primero, confiar en el Señor, que nuestra fe se fortalezca. Y segundo, que una vez que tuviste la experiencia de esa zarandeada que Dios te dio, tú puedes ir con otra persona y decirle: no estamos solos, mi hermano, el Señor está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Saben cómo respondió el tremendo Pedro? Con un cierto aire de orgullo. No, Señor, no, yo te voy a seguir hasta la muerte. Pues está bien, qué bueno por su confesión, pero su confesión no impidió la zarandeada. ¿Sí? Qué bueno que confiamos en el Señor, pero si Dios determina zarandear nuestra vida, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, es justo precisamente en esos momentos de la zarandeada, de la sacudida fuerte, cualquiera que pueda venir a tu vida. ¿Estás listo? ¿Cuántos están listos? Es justo en esos momentos que se requiere poner nuestra fe en el Señor. Y es en estos tiempos donde la fe de muchos está siendo probada. En otras palabras, Dios está permitiendo que en la vida de algunos sea zarandeada, sea sacudida, sea agitada, sea sacudida. Pero algunos están soportando, pero muchos otros están desertando. ¿De cuáles somos? No olvidemos que nuestra fe va a ser probada. ¿Saben cómo se prueba el oro? El oro no se prueba con agua. No. El oro se prueba ¿con qué? Con fuego. Yo les decía en la clase que en el tiempo de Pablo, porque Pablo decía: yo llevo las marcas de Cristo sobre mi propio cuerpo. Y dicen los que conocen que Pablo tenía en mente que en aquel tiempo a los esclavos los marcaban con un hierro al rojo vivo. Los marcaban principalmente en la cara con la marca del que era dueño de ese esclavo, para que esa marca pudiera determinar ese esclavo le pertenece a tal persona. Los marcaban en el cuerpo como ahora marcan a los animales, pero esa marca está determinando quién es el dueño. Bueno,
Cuando Pablo decía metafóricamente, llevo las marcas del Señor Jesucristo sobre mi cuerpo, él estaba diciendo, mi dueño es el Señor porque Él me compró con su sangre preciosa. ¿Es Jesús el dueño de tu vida? Vamos a llevar las marcas de la vida cristiana, las marcas del ministerio, las vamos a llevar en nuestro cuerpo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo que mora ya en nosotros, con el cual hemos sido sellados, vamos a salir adelante victoriosos. Por eso vale la pena enfrentar la batalla de la fe todos los días contra todo lo que vamos a estar viendo. Acuérdense, mis hermanos, este estado de California es el estado que está en contra de todo lo que tenga que ver con cristianos. Está gobernado por gente anticristiana, que están autorizando leyes, están promoviendo leyes, están aprobando esto, están aprobando aquello. Por eso, padres de familia, cuidemos a nuestros hijos, cuidémoslos. Estamos en una batalla de la fe. Así que el Señor nos va a meter a la prueba de fuego para sacar de nosotros lo que no sirve, para quitar de nosotros la escoria, para quitar de nosotros lo perecedero. Y yo te pregunto, ¿necesitas un milagro? Bueno, ya lo dije yo anteriormente, la fe sin acción es mera ilusión. Si tú necesitas un milagro, tienes que hacer lo que hizo la mujer de flujo de sangre. Tienes que acercarte a Él, tienes que seguirlo a Él, tienes que poner tu mirada en Él, o hacer lo que hicieron los dos ciegos. Pusieron sus ojos en Jesús, le siguieron y clamaron a Jesús en alta voz y le dijeron, Jesús, ayúdanos. Yo no sé qué tú tienes que hacer para recibir tu milagro, pero Dios te quiere dar un milagro a tu vida. Amén. La fe juega un papel muy importante en los milagros. Así que si tú tienes fe, Dios va a obrar un milagro en tu vida cuando Él quiera. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero pedir a todos aquellos que vengan aquí al frente, tú necesitas un milagro, cualquiera que sea. Tal vez estás cansado de ver que tu hijo anda en el mundo, tu hija anda en el mundo, que necesitas un milagro. Yo no sé cuál sea tu milagro, pero ven aquí al frente de una manera simbólica y clama a Él, como se acercaron aquellos dos ciegos y le dijeron a Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y si tú crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida, un milagro en tu familia, un milagro con tus hijos, un milagro con quien tú sabes que necesitas un milagro, ven aquí al frente. El Señor te va a decir, como le dijo a aquellos ciegos, conforme a tu fe se ha hecho. Conforme a tu fe se ha hecho. Conforme a tu fe se ha hecho. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oremos al Señor y pidámosle con todo nuestro corazón. Pon tus ojos en Él, enfócate en Él, como lo hizo la mujer. Extiende tu brazo de la fe, ahí en tu ser interior, dile al Señor, Señor, tengo fe, creo en ti, confío en ti, Señor. Creo que tú puedes obrar cualquier milagro que yo necesito, pero aquí estoy, he dado un paso de fe, Señor. En el nombre de Jesús, mis hermanos que están aquí, mis hermanas que han venido aquí, Señor, si hay alguien que está escuchando este mensaje en este momento, yo te pido en el nombre de Jesús, dobla tu rodilla ahí donde tú estás y dile al Señor, Señor, este es el milagro que yo necesito. Necesito el milagro de la salvación para mi hijo, necesito el milagro de la salvación para mi hija, necesito el milagro de la salvación para mi esposo, necesito un milagro en mi vida, Señor, necesito una conversión en mi vida, necesito que transformes mi vida. Ese es el milagro, Señor, y lo que yo tengo que hacer, aquí estoy. Doy un paso de fe creyendo en ti, creyendo que tú eres poderoso, creyendo, Señor, que tú eres el único que puedes obrar, que puedes transformar, como lo hiciste, Señor, con el pueblo de Israel. Les abriste camino en medio del desierto. Señor, levanta tus manos si tú crees que Dios puede obrar un milagro en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Señor, aquí está nuestra vida delante
delante de ti, Señor. Creemos en ti, confiamos en ti, Señor. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor, y pedimos y clamamos como aquellos dos ciegos: Hijo de David, clamamos a ti con todo nuestro corazón. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestras necesidades. Y no nos acercamos a ti, Señor, creyendo en nuestras propias justicias, Señor, sino creyendo en tus muchas misericordias, Señor. Porque si no fuese por la multitud de tus misericordias, ya hubiésemos sido consumidos. Pero estamos aquí, Señor, al pie de este altar, Señor, y venimos simbólicamente a poner nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, Señor, como una ofrenda de adoración, Señor, sabiendo, Señor, que tú obrarás milagros, porque eres Jesús, el Hijo de Dios, el que sigues haciendo milagros. Tú sigues abriendo camino donde no lo hay, Señor, porque así eres tú, Señor. Siempre tú estás obrando, aunque no te podemos ver, siempre tú estás obrando, Señor. Y oramos aquí por cada uno de mis hermanos, Señor, el que esté enfermo, Señor. Extiende tu brazo de poder, Señor, y quita toda enfermedad del cuerpo, Señor, cualquiera que sea la fuente de cualquier enfermedad, Señor. Tú eres el único poderoso para quitarla, Señor. En el nombre de Jesús, dile al Señor: Señor, yo creo que tú obrarás un milagro en mi vida, Señor. Por eso clamamos a ti, por eso nos acercamos al trono de la gracia, porque es ahí donde encontramos el oportuno socorro a cada necesidad. Señor, fortalece al que está débil, Señor. Dale gracia al que necesita la gracia, como Pablo, Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Somos débiles, Señor, pero en ti somos fuertes. Oh Señor, oh Dios, no es solamente una oración emocional, no es una oración, Señor, que hacemos, es una oración que hacemos creyendo, confiando en ti, Señor. Aquí están las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Sana al enfermo, libera, Señor, toca, convierte, sana, Señor, el corazón, sana el alma, Señor, de aquellos que lo necesitan, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios, creyendo y confiando que tú eres el único Dios soberano que está en el cielo y que está en la tierra. Todo fue creado por ti y para ti, Señor. En el nombre de Jesús esperamos en ti, Señor. Confiamos y creemos que tú obrarás, Señor. Aquí están nuestras necesidades puestas en el altar, Señor, y creemos que tú obrarás a tu tiempo y en tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Dile: gracias por escucharme, Señor. Gracias por escuchar mi clamor. Gracias por escuchar mi ruego. Gracias por escuchar mi súplica. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor. Ahora te damos gracias, Señor. Lo hacemos con acciones de gracias, creyendo y confiando que tú obrarás, Señor, en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre y para siempre, Señor. Amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús, el único hacedor de milagros, el único que merece gloria. Dale fuerte ese aplauso a Él. Gracias, Señor. Creemos en ti, confiamos en ti, Señor. Tú lo harás, Señor, en el nombre de Jesús. Tú lo harás, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Cree que Dios obrará su milagro sobre ti. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará sobre ti. Activa tu fe. Amén. Despídanse unos a otros y nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde o el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.